Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el conflicto de Mali. Aquí os mostramos un índice de los puntos de los que vamos a hablar. Rasgos generales del territorio, actores del conflicto, causantes del conflicto, génesis, etapas del desarrollo del conflicto, situación actual y las perspectivas del futuro. Y una conclusión. Rasgos generales del territorio. Situación de Mali. En cuanto a su situación, Mali es un país situado en África Occidental, limitada al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste con Mauritania y Senegal y al sur con Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. La población. Mali es el séptimo país más extenso de África y cuenta con una población aproximada de 17 millones de habitantes. La mayoría de la población es de origen africano y se suelen dividir y diferenciar mediante grupos étnicos. Destacan los mandé, los bereberes, que son los tuareg, y los árabes. Mali se divide en 8 regiones administrativas, más el distrito de Bamako, la capital del país. Las principales ciudades son Bamako, Ségou, Sikasso y Mopti. Estas dos últimas son importantes centros pesqueros e influyen de manera positiva y directa en la estructura económica del país. Solo el 58% de la población infantil acude a la escuela primaria. Ahora vamos a hablar un poco del relieve. Está formado por 2 cuencas, del Alto Senegal y del Níger Medio. Es un territorio llano o poco accidentado, está constituido por mesetas que se prolongan hacia el norte y por llanuras arenosas, que señalan la transición a las regiones desérticas saharianas. En la parte suroeste aparece una zona montañosa, que no es sino las ramificaciones del macizo guineano de Fruta y Alón. Ahora vamos a hablar un poco del clima. Desde el punto de vista climático existen 2 zonas claramente marcadas. Hacia el septentrión aparece el clima saheliano, caracterizado por una mayor sequedad y con diferencias de temperatura más sensibles en la estación seca. Al sur predomina el verdadero clima sudanés. Se distinguen 3 estaciones cuya duración varía con la altitud. La primera estación, que va de noviembre a febrero, es una estación fresca y seca. La segunda estación iría de marzo a mayo y se caracteriza por una calidez y seca. Tercera estación, de junio a octubre, es el periodo de lluvia o etapa invernal. Durante las 2 primeras etapas sopla el harmatán. Es un alisio que viene del noreste del Sáhara y es seco y a su vez árido. Las precipitaciones anuales van decreciendo desde los 1.400 milímetros en el sur hasta los 127 milímetros aproximadamente en el norte. Ahora vamos directamente a la economía. Mali es uno de los países más pobres del mundo, ya que tiene un ingreso per cápita de $1.500 anuales y algunos de sus recursos naturales son el oro, el uranio y la sal. La economía de Mali se centra principalmente en la agricultura y los cultivos dependen del regadío y de las inundaciones del río Níger y sus afluentes. La pequeña industria está formada en su mayoría por desmontadoras de algodón y también existe una industria dedicada a las transformaciones de los alimentos. Los peces del río Níger forman una parte de gran importancia para la alimentación de los habitantes próximos al río. La industria pesquera produce un excedente que se seca y ahuma para la exportación. Los recursos mineros no han sido explotados por completo, pero se han explotado depósitos de sal, fosfatos, oro y uranio, dicho anteriormente. Las vías de comunicación y el comercio. Existe un ferrocarril, la línea Dakar-Níger, que llega hasta Koulikoro, y otros 2 trayectos de vía estrecha, de corto recorrido. Existe un aeropuerto en la ciudad de Bamako y otro en diversas ciudades. En cuanto a la cultura y a la religión, el Islam es la religión principal de la población, aproximadamente un 90% de la población. La lengua oficial es el francés, pero algunos idiomas africanos, como el bambara, songhai y mandé, están muy extendidos entre los grupos étnicos del país. Destacan las tradiciones musicales malienses, conocidas como guardianes de la memoria, que a través de su música intentan transmitir la historia de su país. La tradición literaria maliense es transmitida principalmente de manera oral
o cantando, historia de memoria. Mali ha sido siempre uno de los centros culturales, intelectuales más activos de África. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los actores del conflicto. Los actores que participan directamente son diversos y podemos clasificarlos entre grandes grupos. El primero de ellos sería el movimiento armado rebelde de corte árabe tuareg. Son los opuestos al gobierno central y son partidarios de la independencia de la región de Azawad, donde destacan el MNLA, Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, de origen tuareg, el HCUA, que sería el Alto Consejo para la Unidad de Azawad, y el MAAA, Movimiento Árabe de Azawad. El segundo de ellos serían los movimientos y las milicias armadas progubernamentales, partidarios de la integridad territorial de Mali, que surgen como respuesta a la rebelión secesionista. El último sería la organización de corte yihadista. Estos tienen un nexo con Al-Qaeda o con el Estado Islámico y con un proyecto que incluye la creación de un emirato en el Sáhara, una implantación de la ley islámica y la creación de un potencial embrión para la expansión del califato. Todos ellos tienen objetivos diferentes, pero tienen un mismo origen y mismos métodos. En cuanto a la alianza externa, tenemos la intervención de Francia. Esta se opone a los grupos yihadistas que se hicieron fuertes en el norte y que traen consecuencias para toda la región del Sahel, para el norte de África y para Europa en sí. En cuanto a los factores causantes del conflicto, podríamos decir que entre ellos se encuentran una infinidad de factores, tanto sociales de antaño y actuales, políticos, con ventaja en algunas zonas y desventaja en otras, económicos, de pobreza y de menos pobreza, étnicos y religiosos, en cuanto a la diversidad de culturas y gran número de población. Entre ellos hablaremos de el dominio de los pueblos del sur, las tensiones fronterizas, la división como estrategia de contención, la preeminencia del control político y militar sobre el sur, la heterogeneidad de los pueblos de la región de Azawad y su instrumentalización por el gobierno, desempleo, la pobreza y el descontento juvenil, la permeabilidad de la frontera, el impacto de intereses extensos. Ahora analizaremos detalladamente cada uno de ellos. En el dominio de los pueblos del sur podríamos destacar que el norte de Mali es una región próspera en términos de producción energética, como gas y petróleo, y de minerales como el uranio aún sin explotar, lo cual puede suponer un impulso importante para la región si el gobierno apostase por la redistribución de sus beneficios, o en su contra, un nuevo factor de inestabilidad y foco de violencia, que acabaría siendo lo más probable. Las tensiones fronterizas las podríamos abarcar como la forma de vida nómada, la cual significó un obstáculo para la construcción de la identidad y la administración del Estado. El Estado de Mali nunca ha reconocido políticamente la región de Azawad, oponiéndose incluso a una de sus principales demandas, la de otorgarles un estatus especial. Esto ha dado origen a las diferentes trifulcas que han sacudido la región desde la independencia. Si hablamos de la división como estrategia de contención, podríamos decir que tras la independencia, las nuevas élites locales sureñas introdujeron una estrategia de división y confrontación en las poblaciones norteñas, con el objetivo de impedir la unidad y mantener fragmentado el norte. En la preeminencia del control político y militar sobre el sur, podríamos decir que se trata de una multitud de los gobernantes del norte de Mali han nacido en aquella región, en la parte sur, por lo que intentar tener el control de la administración local es primordial para ellos, manteniéndose leal a Bamako, lo que ha originado la captación de una segunda colonización en los pueblos del norte. Esta política protectora ha ido construyendo un estado militar en el norte. La heterogeneidad de los pueblos en la región de Azawad y su instrumentalización por el gobierno hace que la diversidad no sea una causa de inestabilidad. La historia de la región y la instrumentalización del factor étnico-identitario por parte de las jurisdicciones malienses han incrementado las divisiones internas en las poblaciones norteñas, pobladas por diferentes grupos, tribus y comunidades. El desempleo, la pobreza y el descontento juvenil, podríamos decir que Mali es uno de los países que la mitad de la población que habita es joven, es decir, en torno al 47,6% se sitúa por debajo de los 14 años y otro 19% entre 15 y 24. Los jóvenes se convierten en las principales víctimas para las milicias. En cuanto a la permeabilidad de la frontera, las rutas migratorias que atraviesan la zona del norte de Mali hasta Argelia o Libia también han sido utilizadas para el desarrollo de la economía ilícita, apareciendo una profunda economía de guerra que es ejercida mediante el control de contrabando de drogas,
tabaco, armamento, vehículos, incluso el tráfico de personas migrantes o trata de blancas. En cuanto al impacto de intereses internos, encontramos un interés por parte de las potencias de la región por el control estratégico del Sahel, causado por razones de ámbito económico, político, de seguridad, lo cual ha tenido un impacto notable en la estabilidad de la zona. Ahora vamos a hablar sobre los orígenes. En 1917 se formó la primera coalición de movimientos rebeldes para liberarse de la colonización francesa, a la que estaban sometidos. Esta fracasó. En 1960 estalló en la región la primera rebelión tuareg contra el Estado. Desde ese momento y hasta la rebelión iniciada en enero de 2012, sucedieron 4 sublevaciones tuareg en contra del Estado. La primera fue de 1960 al 64, la segunda de 1990 a 96, la tercera de 2007 a 2009 y la cuarta de 2012 hasta la actualidad. No hay ningún pacto de paz que haya sido efectivo y la zona norte ha seguido acusando al gobierno de Bamako de incumplir los pactos alcanzados, como un mayor poder político y militar, más y mejores recursos económicos, reivindicaciones sociales, por lo que el ciclo de violencia se ha seguido reproduciendo, acrecentando las divisiones y el conflicto. Las etapas de desarrollo del conflicto son las siguientes. La primera etapa, como hemos mencionado anteriormente, del 60 al 64, tiene que ver con la independencia de Mali en 1960. Los tuaregs no fueron integrados en el nuevo gobierno, quien impulsó una ley de reforma de la tierra que atentaba contra las tierras tradicionales del pueblo del desierto. Los tuaregs se rebelaron por ello en 1961. El ejército de Mali llevó a cabo una fuerte represión que supuso la masacre de pueblos y aldeas enteras. En consecuencia de ello, muchos tuaregs se vieron obligados a refugiarse en los países vecinos. La falta de suministro y la tierra devastada llevó a los tuaregs a firmar un precario alto al fuego en 1964, por el que no conseguían ninguna concesión. La segunda se corresponde 30 años más tarde, del 90 al 96. Un nuevo levantamiento tuvo lugar entre estas fechas en Níger y Mali, apoyado por Gaddafi, después de haber reclutado a miles de jóvenes malienses de origen tuareg exiliados en la segunda etapa. Este alzamiento concluyó con los acuerdos de paz de Ouagadougou de 1995, en los que se reconocía cierta autonomía a los tuaregs y daba solución a las quejas de los militares de esta etnia, a los que no se les permitía ascender en los ejércitos de Mali y de Níger. La cuarta etapa se corresponde con la fecha entre el 2007 y 2009. Una nueva rebelión surgió debido al lento proceso de integración en la vida civil o en las Fuerzas Armadas. En este enfrentamiento fue Argelia la que ayudó a negociar un alto el fuego. La cuarta etapa se sitúa entre 2012 y la actualidad. Los independentistas tuareg decidieron imponer de nuevo sus reivindicaciones de un Estado independiente, que llaman Azawad, territorio que ocupa la mitad norte de Mali. Grupos armados del entorno de Al-Qaeda aprovecharon la inestabilidad para adueñarse de la revolución. Independentistas y yihadistas derrotaron a un débil ejército maliense, liderados por el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, como bien comentamos anteriormente, con las siglas MNLA. El 5 de abril de 2012, el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad emitió un comunicado donde ponían fin a las operaciones militares y la completa liberación del territorio. Llamaron al reconocimiento del nuevo Estado. Ahora hablaremos sobre la situación actual y las perspectivas futuras. En primer momento, habrá que decir que la red terrorista Al-Qaeda ha dirigido su ira hacia Francia. Por ejemplo, el 13 de noviembre de 2015 se empezaron a ver los primeros episodios fuertes de ataques terroristas en la ciudad de París, en Francia. Estos ataques repentinos del Estado Islámico sucedieron en los suburbios de Saint-Denis, concretamente en el restaurante Petit Cambodge, en la sala o teatro Bataclan y en los aledaños del estadio de fútbol. Murieron más de 140 personas y alrededor de unos 400 heridos, lo que conformaron la tragedia. Los terroristas utilizaron explosivos y algunos se inmolaron. En segunda instancia, podríamos decir que los yihadistas ya están cometiendo atentados en otros países cercanos a Mali. Es el caso del asalto al hotel Radisson Blu. Es uno de los atentados terroristas que ha sufrido Mali recientemente. Tuvo lugar en Bamako, capital de Mali, donde se han registrado unos 25 muertos a manos del Estado Islámico. Estos con nexo Al-Qaeda, donde aseguran que los terroristas irrumpieron en el hotel a gritos de Alá es grande. Otro de los asaltos recientes a hoteles lo podríamos destacar en la capital de Burkina Faso. Unos 175 personas fueron rescatadas y en torno a unas 30 personas fueron fallecidas en este ataque terrorista. Entre las víctimas y los heridos habría más de 18 nacionalidades distintas. Según fuentes, el ataque fue llevado a cabo por un grupo de terroristas con nexo al Estado Islámico y al yihadismo, donde 4 de ellos murieron en el ataque. En el Líbano, en Beirut, varios terroristas atentaron en el barrio musulmán
el Barahane con explosivos, causando la muerte de unas 43 personas aproximadamente. De lo que más se teme en la actualidad son de la utilización de las armas biológicas. Estas se tratan de virus, bacterias u otros gérmenes que se encuentran en la naturaleza, pero que son modificados en laboratorios para aumentar su capacidad de dispersión, de ser más dañinos o de resistir más a los tratamientos médicos. Se habla de que las armas biológicas no son difíciles de desarrollar, e incluso que son más baratas de producir que las químicas, y aún así son más letales, pues pueden ser dispersadas a través del aire, del agua, de la comida y de contactos entre personas. Pueden resultar difíciles de detectar y causar la enfermedad después de tiempo de incubación, con lo que conlleva malestar general. En cuanto a la conclusión, podríamos destacar que las diferentes causas que se esconden tras el conflicto en Mali, todas ellas relacionadas con cuestiones de tipo cultural, sociopolítica, económica, militar y geoestratégicas, así también como la diversidad de actores armados en el conflicto con agendas bien diferenciadas, de tres tipos separatistas, estatistas y o yihadistas, muestra la violencia que hay en el país. El recién firmado Acuerdo de Argel necesitará en gran medida de la determinada capacidad de los actores que intervienen en dicho conflicto, en la que se debe incluir a la sociedad civil maliense, que ocasionan cambios que se pueden apreciar en los factores estructurales que son de donde generan las causas de dicha conflictividad. Kanu kadinye sheri su corazón. Ula jana kanu kadinye jarabi.